bienvenidos, ¿cómo están? Nuevamente contentos de poder acompañarlos en su programa TW Soluciones. Los saluda Roberto Bayón en este tema del teletrabajo. Desde TW Soluciones, nuevamente con ustedes en esta oportunidad tenemos un tema muy importante para poder desarrollar y para poder promover e incentivar las buenas prácticas de la implementación estratégica del teletrabajo. Estamos muy contentos nuevamente de poder contar con especialistas destacados que han desarrollado experiencias a nivel de la región y en este caso nos encontramos para desarrollar el tema de cambio organizacional, cambio cultural en teletrabajo con Angélica eh, Gago Martínez. Angélica Gago, para quienes no la conocen, es licenciada en psicología con especialidad en psicología organizacional. Además, es magíster en administración de empresas por Centro, máster internacional de liderazgo por EADA España, que cuenta con especialización en dirección de personas por ESAN, y además de un diplomado en recursos humanos por la Cámara de Comercio de Lima. Cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de recursos humanos de empresas del sector industrial, banca y servicios. Actualmente se desempeña como subgerente de capital humano en la pesquera Hajduk, en donde lidera la implementación de mejoras en los procesos de gestión de personas. Y es además miembro de la comunidad de empleabilidad de APERU. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la introducción y por la invitación. La verdad que gustosa de poder compartir estas experiencias pues en este proceso y camino largo que hemos tenido de implementar estas metodologías en Haiyu, ¿no? Muy bien, muchas gracias Angélica. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy, este tema de relevancia que estamos trayendo para todos ustedes, es cuáles son los factores clave del cambio organizacional para el teletrabajo. Como sabemos, el teletrabajo ya es una realidad en el mundo, no solamente con la coyuntura sanitaria que nos permitió conocer una parte de él, pero antes de la coyuntura sanitaria, pues existían experiencias que se habían dado. Y justamente Angélica, nuestra invitada, conoció de la experiencia, digamos, con una mayor profundidad. Y en ese contexto quería que nos comentes, Angélica, cómo ha sido el proceso de adopción y cambio cultural en Hajduk de cara al teletrabajo, considerando que ustedes obviamente iniciaron esta experiencia antes de la pandemia COVID-19. Sí, bueno, sí, Roberto, como bien lo señalas, efectivamente nosotros, en nuestro caso fue una situación particular porque como parte de uno de nuestros atributos culturales, que es la innovación, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda de mejores prácticas, ¿no? En la búsqueda y captura de las mejores prácticas. En ese sentido, el teletrabajo para nosotros comenzó a estar en nuestro radar desde el 2018 más o menos, ¿no? Y en el 2018 iniciamos con el proceso de implementación, así que de la mano, bueno, de TV Solution también pudimos, ¿no? Realizar los primeros pasos para implementar este proyecto desde el 2019. Así que en Haiduk iniciamos con pilotos desde el 2019 y cuando llegó pandemia, pues ya como que nos cogió en ese proceso de entender y de también mejorar algunos aspectos que teníamos a partir de esa experiencia de los pilotos. Así que fue mucho más ágil, ¿no? Ya nos veníamos preparando en ese sentido, pues con diferentes situaciones. Por ejemplo, tuvimos que asignar laptops personales, tuvimos que, ya veníamos desde el 2018-2019 usando la nube como herramienta de gestión de documentos, de procesos, etcétera. Y como parte de la metodología también evaluando los tipos de puestos, las actividades que podían ser afines al teletrabajo, Uh -huh. eh, cómo es que los colaboradores se encontraban en casa, ¿no? ¿Qué situación, qué condiciones de seguridad tenían? Entonces todo eso nos permitió, digamos que, tener un buen resultado cuando tocó pues ya afrontarnos a la pandemia, ¿no? Entonces, en este proceso cultural fue de mucha ayuda, en este proceso de cambio, porque obviamente partimos de la costumbre de tener la presencialidad Uh y -huh. en la mirada de los líderes también el gestionar a tus equipos en el sentido de estar mirándolos, ¿no? Y Sí, claro. pasar a esta modalidad Uh -huh. de gestionarlo a distancia, ¿no? Entonces, ayudó mucho el poder trabajar con los líderes estos pilotos, Uh ¿no? -huh. Poder eh, mostrar a través de ellos los beneficios, los resultados, ¿no? Que eran bastante positivos para las personas o los colaboradores que formaban parte de este piloto, y fueron ellos los que efectivamente mostraron a los demás la importancia de este proyecto, ¿no? Y teníamos pues personas más bien que querían también formar parte de este piloto. Entonces, yo creo que uno digamos que de los tips que podríamos
comentar respecto a al proceso de adopción de esta metodología a nivel cultural es trabajar con estos pilotos, ¿no? Que puedan mostrarnos esa efectividad y que puedan, pues, convencer a los que tal vez tienen alguna duda de cuáles son estos beneficios de implementar en este caso esta modalidad, ¿no? Entonces, fue bastante importante la realización de estos pilotos para nosotros y el involucramiento obviamente de los líderes, de los colaboradores que formaron parte de esto, ¿no? Ujú. Claro, definitivamente, ¿no? Y además, obviamente, como bien lo mencionas, un liderazgo desde la alta dirección que entiendo seguramente fue impulsando y fue dándoles consistencia a la motivación de seguir desarrollando el tema y seguir ampliándolo probablemente porque el proceso de cambio siempre también se ve soportado en algún momento por la visión, la misión y desde los líderes, como bien lo mencionas, para ejecutarlo ya de manera operativa. Seguramente en ese proceso han tenido ustedes algunos resultados, así que la segunda pregunta básicamente se basa con ello, algunos resultados que puedas destacar positivos en este proceso que han tenido esos pilotos de teletrabajo y seguramente como se lo están perfilando para lo que viene, y cuáles serían quizás, crees tú, algunos retos o desafíos en los que se encuentran trabajando. Ujú. Bueno, yo creo que el resultado de estos pilotos estos pilotos fue demostrar que a los líderes, sobre todo, que efectivamente esta metodología era posible de poder ser implementada, ¿no? Mm, Y ya con la pandemia, obviamente, esto se corroboró porque pasamos a una gestión remota al 100%. mm, ¿Sí? Y algo que señalaste bastante bien fue este involucramiento de la plana gerencial, la plana directiva, que efectivamente fueron los primeros que apostaron desde los pilotos, ¿no? Fueron los ah, primeros que mostraron ese interés de poder implementar esta modalidad dentro de Hive, ¿no? Y bueno, más bien los resultados de estos pilotos nos llevaron a convencer a otros a que quieran formar parte de este beneficio, porque fue mostrado así como un beneficio para los colaboradores, ¿no? ujú. Tanto es así que ya cuando tuvimos que retornar a lo que nosotros hemos denominado en Haiduk la nueva normalidad después de pandemia, más bien teníamos pues personas que querían continuar en esta metodología y líderes convencidos de que podían seguir gestionando sus equipos a través del trabajo remoto, ¿no? Entonces, el reto se convirtió más bien en cómo hacemos ahora para que en esta nueva normalidad, que lo hemos denominado así, los equipos puedan valorar también la importancia de los espacios presenciales, ¿no? Y Claro. tener ese mix. Entonces, se convirtió más en identificar a la oficina como una herramienta de trabajo, como una herramienta que facilitase esas otras actividades que no las puedes hacer de forma virtual, ¿no? Por ejemplo, las coordinaciones, espacios presenciales, Ujú. ¿no? Que pudieran tener ese objetivo, ¿no? Entonces, una de las actividades que realizamos, por ejemplo, fue el cambio de los espacios, espacios colaborativos. Hoy nuestras oficinas, bueno, estoy en uno de ellos, Ujú, ¿no? Son ujú. mucho más Claro. abiertas y fomentan eso porque nuestra intención es que los días que vas a oficina sean días en los que aproveches para coordinar con tus equipos, con otras áreas, que puedas gestionar mejor y obtener mejores resultados aprovechando esa presencialidad, ¿no? Entonces, ese fue el reto que tuvimos que asumir, más bien el cambio de cómo hacemos que los colaboradores ahora quieran formar parte de este trabajo híbrido. Y bueno, nosotros nos vamos a mantener en esta modalidad, así que sigue siendo todavía un reto de que puedan encontrar los beneficios de ambos espacios, ¿no? Ujú. Claro, definitivamente importante lo que nos comentas. Seguramente del proceso de cambio también, digamos, generó la necesidad de que se generen unas interacciones diferentes. Hay que determinar justamente qué tipo de interacciones y las dinámicas, ¿no? Que, como bien lo mencionas, también son parte de un proceso. Porque la implementación del teletrabajo de manera exitosa, como lo han venido también ustedes conduciendo, es un proceso. No es algo que probablemente se consiga tan fácilmente o tan a corto plazo, ¿no? Es un tema que se Ujú. va construyendo y se va gestando justamente en un proceso de cambio organizacional como lo estamos planteando. Muy bien, Angélica. Finalmente, la última pregunta para todos los que nos están siguiendo es, ¿cuáles son tus principales recomendaciones que darías para colegas como tú, líderes de gestión de talento, basados en la experiencia del liderazgo que has desarrollado en un plan o un programa de teletrabajo?
Ujú. Bueno, lo primero sería que cuenten con una metodología, ¿no? A nosotros nos ayudó mucho por ejemplo, empezar a identificar qué puestos, qué roles, qué actividades, si eran más factibles de realizarlos bajo una modalidad remota y cuáles más bien no. Eso Ujú. ayuda mucho a poder también orientar a los colaboradores y que puedan percibir los beneficios de realizarlo en cualquiera de estas dos espacios, ¿no? Lo segundo es medir. Es importante conocer cuál es la percepción de los colaboradores respecto a esta experiencia que están viviendo. En todas las etapas por las que hemos atravesado, siempre hemos realizado mediciones, encuestas para medir, por ejemplo, cómo se sienten en casa cuando estuvimos en pandemia, o las personas que participaron del piloto, Claro, cómo sintieron la experiencia, porque recordemos que lo importante de esta modalidad de trabajo es brindar una experiencia distinta al colaborador, ¿no? Entonces, claro. la medición es importante. Y no solo el colaborador, sino el líder también, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo el líder con este proceso? ¿Cómo siente que sus objetivos sí se están cumpliendo? Etcétera, etcétera. Entonces, la medición es importante para poder capturar también oportunidades de mejora si fuera el caso, ¿no? Perfecto. El otro tip, bueno, el involucrar a los líderes, definitivamente. Sí, Ellos son claro. nuestro soporte, ¿no? Ujú. Si ellos están Sí. convencidos, definitivamente, pues los demás fluyen. Entonces, los líderes sí son los primeros que te tienen que comprar la idea de la importancia de esta metodología, ¿no? Y también ayudarse de otros mecanismos y herramientas que te faciliten este proceso, herramientas digitales. Por Ujú. ejemplo, ahora que estamos en esta modalidad híbrida, obviamente tenemos un app para poder reservar espacios, ¿no? Y otras herramientas que te faciliten este proceso. Entonces, eso también es importante tenerlo mapeado y ver la forma de implementarlo. Ujú. Perfecto, excelente, excelentes reflexiones. Gracias, Angélica, por habernos contado brevemente un poco la experiencia que has tenido tú como líder. Felicitarlos de nosotros desde este espacio a la empresa pesquera Hajduk por el desarrollo que vienen teniendo y por la iniciativa de haber impulsado esto a nivel organizacional. Seguramente los resultados y los beneficios, como dices tú, hacia el colaborador, que es el principal recurso que tenemos nosotros de capital humano que tienen las organizaciones, seguramente es un impacto importante. Es un factor de retención del talento también, es un factor relevante en la realidad y que el desarrollo que ustedes sigan teniendo sea promisorio y positivo. Es un deseo que también les trasladamos nosotros como especialistas y felicitarte también a ti por haber conducido este proceso y agradecerte en esta oportunidad por este espacio, por este breve espacio en el que has compartido brevemente tu experiencia nuestra parte, agradecerles a todos ustedes por su atención. Los invitamos a seguir nuestro programa TV Soluciones, así como también nuestras redes sociales, sobre todo en el LinkedIn, en el YouTube, donde está nuestro canal de YouTube del programa. Y finalmente, cualquier también atención adicional en www.tvsolutions.com.pe para poder seguir compartiendo estas experiencias con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ti por la Y invitación y espero haber podido contribuir con algunas ideas que faciliten este proceso en algunas organizaciones. claro que sí, ese es justamente el factor de la confianza, ¿no? La confianza porque las demás empresas también tienen que aprender las buenas prácticas de las entidades, las empresas, instituciones que vienen construyendo este tema del teletrabajo de una manera positiva. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hasta una próxima oportunidad.